Em, Buenas, yo le voy a hablar el día de hoy del sistema SEOs de métodos numéricos. Esta exposición está presentada por mi persona, Julio Armando Tropas. Va dirigido al profesor Peter Thompson, Marta Delgado, Lisette Tello y los compañeros de clase. Está a cargo de la materia de matemáticas aplicadas a ingeniería civil. Bueno, para empezar, les voy a hablar del método de Euler, en donde tenemos una ecuación diferencial ordinaria de la siguiente forma: de y de x igual a la función evaluada en x y y, con unas condiciones iniciales x0, y sub 0, donde buscamos básicamente con este método es una aproximación de y igual a yx, tal que de y sobre x, de x sea igual a la función en xy, con las condiciones iniciales y de x sub 0 igual a y sub 0. Bueno, esto lo vamos a entender más en el ejemplo. Aquí vemos una gráfica de cómo más o menos se representaría la función real y la función que hallaríamos con este método, la cual arroja un error. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un x0, no sé si alcanzan a ver mi cursor, y un y sub 0, la cual nos arroja el primer punto de partida. Luego encontramos un y sub 1 con el siguiente término que vendría siendo un x0 más un h. Este h es la apertura de un punto al otro. Y así sucesivamente. Y sub 2 por el h sub 0 más dos veces h. Y entonces, como vemos aquí en la gráfica, la línea roja es básicamente la función hallada con el método de Euler. Esta función, pues como se nota a medida que va aumentando los valores, si estos valores se toman muy lejanos, van a arrojar un porcentaje de error pues más alto. Si tomamos h más pequeños, entonces estos valores pues se van a tener una aproximación más cercana a la solución real. Pero pues en este caso, en el ejemplo sin datos, pues vemos que aquí se encuentra un error y aquí a medida que va aumentando la gráfica va teniendo más error. Entonces aquí tenemos como agregado que el error va aumentando si h es grande y este método no es tan preciso como el otro método que vamos a ver más adelante. Estas son las fórmulas o las ecuaciones que vamos a utilizar para el método Euler, donde tenemos que la función x0, y sub 0 es igual a y sub 1 menos y sub 0, x1 menos x0. Como sabemos, esta es la fórmula de la pendiente, entonces aquí básicamente tomamos el x1 menos x0 igual a h. Entonces nos queda de la siguiente manera: la función igualada a la ecuación que encontramos acá arriba. De aquí despejamos el y sub 1, que es lo que necesitamos hallar, los puntos de x1 y y1. Nos queda de la siguiente manera: el y1 es igual al y sub 0 de partida más el h, que es la longitud del espaciado de los puntos, por la función evaluada en x0 y sub 0, que son las condiciones iniciales. Entonces nos queda de la siguiente manera: esta es la fórmula general de escribir esta parte de acá arriba, el y sub 1, y esta es la fórmula general de escribir para hallar el x1, que es básicamente el x0, que es el punto de partida más el h, que es el espaciamiento entre puntos que vamos a hallar. Esto lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. El otro método que vamos a ver es el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Bueno, aquí tenemos una gráfica para entender más el método, en donde procedemos a realizar los mismos, o sea, los mismos puntos, o sea, procedemos a hacer casi lo mismo que el método de Euler, solo que este método resulta ser más preciso. Como vemos, la gráfica real, que es la gráfica azul, eh, con la gráfica negra, vemos que esta gráfica negra tiene una mayor aproximación a la gráfica real. Eso también teniendo en cuenta los puntos que uno toma. Entonces aquí tenemos igual, y sub 0, x1, y sub 1, x2, así sucesivamente. Se hallan puntos, entre estos puntos estén más cercanos y entre más puntos se hallen, pues esta gráfica va a tener pues una mayor aproximación a la gráfica real.
Entonces aquí tenemos que este método, pues básicamente los cálculos se pueden utilizar a la hora de hallar ecuaciones diferenciales, tanto en el método de Euler como en el método de Runge-Kutta de cuarto orden, lo que dice ahí, y este método es mucho más preciso que el método de Euler. Para las fórmulas o ecuaciones que tenemos para este método son las siguientes: una ecuación de la solución general, que es escrita de la siguiente manera: yn más 1 igual a yn más un sexto por h, y las constantes que vamos a hallar para este método, que donde nuestras funciones k serán encontradas de la siguiente manera. Tenemos aquí el k sub 1, que es igual a la función por evaluada entre xn, y sub n, y k sub 2 igual, solo le agregamos el 1 medio de h y coma, esto es una coma, estos son puntos, y sub n más 1 medio de h por el k sub 1, y ahora el k sub 3 lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el k sub 2, y ya el k sub 4 vendría siendo xn más h, coma, y sub n más h por el k sub 3, que es el que hallamos anteriormente. Bueno, siguiendo, vamos a ver el ejemplo. Este es el ejemplo para el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces aquí tenemos una ecuación diferencial de y de x igual a y más 1 por x más 1 por coseno de x cuadrado más 2x en una condición inicial y sub 0 igual a 4. Entonces, y tenemos una solución real, que esto es para evaluar el porcentaje de error que se encuentra con el método y ver qué tan preciso es. Bueno, entonces aquí tenemos la solución real, y sub x 5 Euler por 1 medio del seno de x cuadrado más 2x menos 1. Entonces el primer paso es, nos dan un h, el espaciamiento de 0,5. Entonces el primer paso es hallar las constantes k. Entonces la k básicamente es la función. Ahí está lo que les expliqué, el 0, x0, y sub 0, como las condiciones iniciales acá nos las dan. Y evaluada en x0 igual a 4, entonces x0 igual a 0, y sub 0 igual a 4. Esto lo reemplazamos aquí en la ecuación diferencial y nos arroja un valor de 5. Luego hacemos el k sub 2, que como sabemos la fórmula, entonces aquí ya sería, por acá está la fórmula, entonces x0, xn vendría siendo x sub 0, entonces como x sub 0 es 0, entonces 0 más 1 medio, el h es 0,5, es que 0,5, entonces 0,5, 1 medio por 0,5, coma, el 4 que es y sub 0 más 1 medio por el 0,5 que es el h por el caso 1 que hayamos anteriormente, que es 5, que es lo que tenemos en caso 2. Y entonces aquí ya hacemos pues, los procedimientos. 1 medio por 0,5 nos da 0,25, y hacemos este de acá que es 4 más 1 medio por 0,5 por 5 nos da 5,25, y estos términos de x y y los reemplazamos en la ecuación. En esta ecuación de acá, no en el real, porque en el real es para hallar el porcentaje de error. Ya reemplazando estos valores nos da este valor, lo aproximamos a 6,609, y ahora procedemos a hallar el caso 3. Igualmente tenemos x sub 0 más 1 medio por el h más 4 más 1 medio por el h por el caso 2, que en este caso hallamos aquí. Nos dan estas coordenadas de x sub 0, y sub 0. Las reemplazamos en la función y nos da este valor, y volvemos a hacer lo mismo para k sub 4, solo que aquí ya es x sub 0 más h, que es 0,5, coma, y sub 0 más h por k sub 3, que lo tenemos aquí, y hallamos el k sub 4. Ahora sí calculamos posteriormente el x1 y el y1. Entonces tenemos la fórmula general, que x1 es igual a x0 más h. Como x0 en este caso es 0, entonces más h, que es 0,5, entonces nos da un x1 de 0,5. Ahora para hallar el y sub 1 tenemos entonces la fórmula que les habíamos anteriormente arriba. Entonces ahí se utiliza el y sub 0 más un sexto por el h, y ahí
colocamos las constantes que hayamos, que K sub 1 es igual a 5, más 2 por K sub 2, que es 6,609, más 2 por K sub 3, 7,034, más K sub 4. Y eso nos da un valor de 7,026, que vendría siendo nuestro Y sub 1. Ya teniendo nuestro valor de Y sub 1, que vendría siendo el valor, digamos, de forma analítica, y nuestro valor real, ya reemplazando los valores en la fórmula, nos da un valor real de 7,036 por menos un valor analítico que hayamos ahorita de 7,026 y hallamos el porcentaje de error que es 0,1%. Y ahora volvemos a hacer, esto lo tenemos que hacer cantidad de veces que, pues, que se requieran o que usted ya crea conveniente que tiene una función, cantidad de puntos para formar la gráfica de la función, hacer una comparación. Ahora volvemos a hacer el segundo paso, que vendría siendo tomar los valores ya anteriormente, o sea, ya tendríamos, ya nuestro x0 ya no vendría siendo 0 y el y sub 0 no sería 4, sino que serían el x0 tomaría los valores de x1 y y1 que hayamos anteriormente, que es 0,5 y 7,026. Y esto pues, es básicamente los mismos procedimientos que les expliqué anteriormente, entonces no voy a entrar en detalle aquí. Entonces K1, K2 nos da esto, K3 y K4. Y volvemos a hacer lo mismo. Entonces calculamos el X2 y el Y2. Como el X1 ya, o sea, el X2 vendría siendo ya entonces X1 más H. Como X1 vendría, es 0,5 más H que es 0,5, entonces nos da 1. Reemplazamos la fórmula general, los valores ya hallados de K, nos da un valor de Y2 y podemos hacer el porcentaje de error para ver qué tanto se nos está calculando el error y nos da 0,3%. Esto gráficamente, por aquí tengo las gráficas, aquí están. Esta es la del método de Runge-Kutta, esta es la que estamos haciendo. Como vemos la gráfica azul es la gráfica real, la que está en línea continua. Y los puntos son los hallados por el método de Runge-Kutta. Como vemos, pues aparentemente el método Runge-Kutta es preciso, pues aparentemente preciso. Pero como vemos que a medida que va avanzando la gráfica, este se va alejando de ella. Pero se podría decir que este método es mucho más preciso que el de Euler. Vamos a ver ahorita el de Euler, porque quede mucho más claro. Entonces, tenemos aquí entonces el ejemplo de Euler. Tenemos la siguiente ecuación diferencial. De y de x igual a raíz de y sobre 2x más 1, evaluar la condición inicial de y sub 0 igual a 4. Tenemos una solución real y tenemos un h 0,5 y pues ya el x0 igual a 0 y el y sub 0 igual a 4 por las condiciones iniciales. El método de Euler son las siguientes fórmulas. Entonces el x1 es igual a el x1 es igual a x sub 0, que es 0, más h, que es 0,5, entonces nos da 0,5 el primer x1. El y sub 1 nos da y sub 0 más h por la función evaluada en x0, y sub 0. Entonces tenemos el y sub 0 de la condición inicial 4 más el h que es 0,5 por la función evaluada en 0,4. Entonces la función evaluada en 0,4 nos da 2. Entonces aquí ya es 4 más 0,5 por 2 igual a 5. Ahí ya es evaluar la función en 0 y en 4 y ya. Listo, entonces 5. Entonces aquí ya antes volvemos a hacer lo mismo, x2, que vendría siendo el x1 que tenemos acá anterior, más el h, entonces nos daría 1, el y sub 2, que es el y sub 1 que hallamos que es 5, más la función evaluada en x1, y sub 1, sería y1, el que hallamos anteriormente 5, más el h que ya nos lo dieron, más la evaluada de la función en 0,5 que fue el que hallamos anteriormente y el y que hallamos anteriormente. Evaluamos, nos da 5 más 0,5 por lo que nos dio la función evaluada
y nos da un valor de 5,559017. Y así sucesivamente, x3, hallamos y3, nos da este valor y hacemos cantidad de veces que nos permite observar si esta gráfica se aleja, se acerca. Entonces aquí les voy a mostrar la gráfica del método Euler. Entonces, aquí tenemos la fórmula real y la fórmula calculada la fórmula real está en azul y los puntos rojos son la parte de la fórmula de la que llamamos para el método de Euler. Como vemos, este método no es tan preciso como el de Runge-Kutta, a pesar de que tenemos el mismo h de espaciamiento. Entonces, pues este método presenta más error a la hora de los cálculos que el método Runge-Kutta de cuarto orden. Y para terminar, tengo un ejercicio propuesto que básicamente es lo mismo, se puede resolver por el método de Euler y por el método Runge-Kutta, pero ya esto en términos de lo que venimos estudiando en la clase, que es el término de matrices. Tenemos aquí dos ecuaciones diferenciales, entonces de x de t igual a 3x más y, con una condición inicial de x0 igual a 5, y una de y de t igual a menos 4x menos 3y, con una condición inicial de y sub 0 igual a 6, con un h de 0,1, y estas son las soluciones reales de la primera ecuación y de la segunda ecuación. Esto con el fin de pues, realizar una gráfica y determinar si este método es preciso o no. Eh, Listo, esto fue todo. Yo la exposición la tomé de un canal de YouTube de un profesor de matemáticas y, y un ejercicio de un compañero del semestre pasado. Y este es el ejercicio, esta es la solución del ejercicio propuesto. Básicamente, pues es lo mismo que les expliqué, pero pues ya aplicado matrices. Entonces, pues les voy a mostrar aquí por encima lo que es la solución para el método de Euler. Ya el Runge-Kutta pues ya lo realiza en aparte. Entonces aquí tenemos pues lo que le dije, la ecuación diferencial, las condiciones iniciales y las soluciones reales. Entonces lo que hacemos es plasmar estas ecuaciones diferenciales de forma matricial que tenemos aquí. Entonces, como son ecuaciones diferenciales de orden 1, pues entonces sería x', vector x', entonces x', y', igual a el vector, que es que el vector, la matriz 2 por 2 que se nos genera de aquí estas dos ecuaciones, por el vector xy. Y entonces aquí las condiciones iniciales, el vector y sub 0, que vendría siendo las dos condiciones iniciales que nos dan, que es 5 y 6, y ya la función xy, que vendría siendo el sistema completo, que es la matriz 2 por 2 por el, el término xy, perdón. Entonces aquí empleamos el método de Euler, que son las mismas ecuaciones, tomamos el x1 que en este caso x0 es 0, más el h que nos dan es 0,1, entonces nuestro primer x1 es 0,1, el vector y1 es igual al vector y sub 0 más el h por la función x0 y sub 0, entonces nos quedan las condiciones iniciales que tenemos, que aquí están, y sub 0 es igual a 5, 6, más el h, que es 0,1, por la función que tenemos acá arriba, que es de las dos ecuaciones diferenciales por las condiciones iniciales. Aquí multiplicamos las matrices, aquí está con las flechitas, 5 por menos 3, 5 por menos 4, 6 por 1, 6 por menos 3, y eso nos da los siguientes valores de acá abajo. Luego multiplicamos por el h, nos queda este valor, y posteriormente pues hacemos la suma, aquí componente a componente, 5 más 0 menos 5 menos 0,9, 4,1, 6 menos 3,8, 2,2, y esta es la solución para el método de Euler. Y lo que hacemos es posteriormente evaluar los valores que hayamos, el x1 en 0,1, x en 0,1 en la función real, y el y en la función real también, para hallar estos dos términos de la matriz.
para compararlo. O sea, esta es la solución del método de Euler, solución analítica, pues vemos que en el término de arriba, pues es casi aproximado y el término de abajo, pues siempre se aleja un bastante de 2,8, 2,8 y hacemos así sucesivamente. Eso con el fin de determinar pues una aproximación ya, digamos, en los términos, pues como vemos en el término de X es más aproximado que en el término de Y y así sucesivamente las cantidades de veces que usted crea requerido. Esto fue todo y ya pues ustedes procederán a realizar el método por el método de Runge-Kutta. Es lo mismo, se aplicar las fórmulas que les expliqué anteriormente, solo en matrices, pero pues básicamente es multiplicar y ya. Listo, eso fue todo, muchas gracias, hasta luego.